encuentra en el capítulo 8 del libro de Romanos. Vamos a leer desde el verso 19 hasta el verso 23 y en base a esta porción de la palabra vamos a meditar en algunos principios muy importantes relacionados con nuestra condición como hijos de Dios, con nuestra esperanza en cuanto a los propósitos o el plan de Dios que tiene para nuestra vida y cuál debería ser nuestra actitud ahora que hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, ahora que somos conocidos por Dios y conocemos a Dios. Verso 19 de Romanos capítulo 8, el tema esperando la adopción. Verso 19 dice así: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, ahí está el tema, la redención de nuestro cuerpo. Voy a irme a este verso 24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Amén. Esta es la porción de la palabra que vamos a utilizar para meditar esta mañana en algunos principios sumamente interesantes relacionados con nuestra condición como creyentes, como hijos de Dios. El tema nos habla acerca de una actitud expectante, nos habla de una actitud de espera. Y es que cuando uno está esperando algo, uno no puede estar indiferente a aquello que está esperando que suceda. Pastor Joey nos predicaba recientemente acerca del padre, del hijo pródigo, y él dice que lo vio de lejos, y eso en la escritura da la idea que el padre vivía continuamente esperando que el hijo regresara, esperando que él viniera. Usted no podría estar esperando, por ejemplo, que abra un lugar para entrar y hacer alguna diligencia, pero desconectado o sin poder estar cerca del lugar para darse cuenta cuando abran, o estar esperando el transporte público pero irse a otro lugar y luego el transporte llega y se va y lo deja. Cuando hablamos de esperar, hablamos de una actitud consciente, de un interés particular, y nosotros hemos sido colocados en una posición de esperar ciertas cosas, ciertos eventos, y tenemos que estar de una manera consciente, involucrados en esa espera. Por ejemplo, lo que se habla como la dulce espera, que es el nacimiento de un bebé, un momento de mucha expectativa, ¿verdad? Especialmente cuando es el primer hijo, es un momento muy emocionante, contando los días, cuánto tiempo falta, y ya sea por la presión de la madre, ¿verdad? En cuanto a lo que le han hablado de los dolores, o por el dolor de cabeza del padre en cuanto a lo que le han hablado de lo que le va a costar criar a su hijo. Es un tiempo de expectativa, es un tiempo de presiones, pero nadie lo hace. Sí, al rato, en noviembre dicen, cualquier día. No, sino que hay una cuenta, ¿verdad? No, dicen que tal día. Dicen que ya se adelantó el muchacho, hoy me han dado otra fecha. Y hay una expectativa, y hay un interés para que el evento se realice. Y nosotros, hermanos, hemos sido colocados espiritualmente en una posición de espera. ¿Cuántos están esperando el arrebatamiento de la iglesia? Hay algunos poquitos, ojalá que después de este mensaje todos. Estamos esperando la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La iglesia debe de vivir esperando al Señor. Pero también estamos esperando, hermano, según la palabra de Dios,
la adopción, la redención. Porque el apóstol Pablo dice que cuando se dé la resurrección de los muertos, los vivos seremos transformados, dijo el apóstol Pablo. Y en este texto él está hablando acerca de esto, de la adopción conectada con la redención del cuerpo. Hay cosas que ya fueron efectuadas en nosotros y hay cosas que tenemos que saber que están en el futuro. Por ejemplo, ya resucitamos espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso el apóstol Pablo dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Si usted es un hijo de Dios, si usted ya nació de nuevo, si usted le entregó su vida a Cristo, si usted ha recibido el Espíritu de Dios, si usted es templo y morada del Espíritu Santo, usted ya resucitó en su espíritu. Pero la resurrección física de muchos hermanos que resucitaron en sus espíritus y murieron, eso está pendiente, está en el futuro. Y si nosotros nos muriéramos antes de que Cristo viniera para arrebatar la iglesia, aunque ya resucitamos espiritualmente, estaría pendiente en el futuro la resurrección física. Entonces, nosotros tenemos que entender que como cristianos, Dios nos ha integrado en su familia, nos ha adoptado como sus hijos, pero por ejemplo, el asunto de la herencia todavía está pendiente. No hemos recibido la herencia. La palabra de Dios nos habla acerca de la gloria. Dios nos ha llamado a su gloria eterna, dice el apóstol Pedro. Pero nos hace falta que entremos a la gloria. Y mientras no entremos, no descuide su salvación. Si está firme, asegúrese de no caer. No tenga en poco la salvación que le ha sido dada, sino que enfóquese en el futuro y permanezca enfocado en alcanzar la meta. Como dijo el apóstol Pablo: prosigo al blanco, a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Enfóquese, hermano. Sí, entreténgase trabajando. Sí, diviértase pagando deudas. Sí, siga disfrutando todo lo bueno y todo lo que hay en la vida y dependiendo de Dios en aquellas cosas malas, pero su enfoque tiene que estar en terminar su carrera con gozo. Su enfoque tiene que estar en llegar hasta el final de su vida y que su último aliento sea para darle a Dios la gloria. Yo creo que siempre podemos tener en memoria los que venimos desde el inicio del Centro Cristiano de Fe, al hermano Chemita, quien debido a una condición particular de salud, él tenía que estar yendo al seguro para ciertos controles y se convirtió en una costumbre que cada vez que él iba a la cita o a los controles de salud, lo dejaban guardado un par de días, porque le decían que necesitaba quedarse en observación. Y cada vez que él se quedaba en observación, mientras se quedaba un par de días internado, el reporte cuando él regresaba era: hermano, gané a 3 personas para Cristo, evangelicé a 2 personas y los 2 aceptaron a Cristo. Y fíjese que uno se murió en la misma noche después de que aceptó al Señor. Él estaba continuamente predicando la palabra, él estaba siendo usado por Dios en esa etapa de debilidad humana, corporal, para poder proclamar la grandeza de Dios, anunciar la bondad de Dios y ser un canal de salvación para otros. Y entonces podemos pensar en nuestro hermano Chemita y en su fe, cómo él la retuvo hasta el final y cómo él le dio gloria a Dios hasta el final con su vida, compartiendo su fe, compartiendo la palabra de Dios, llevando esperanza, llevando palabra de vida a gente que ya no tenía esperanzas en el hospital. Y fueron varias ocasiones las que yo recuerdo cuando él me decía: hermano, fíjese que ahora se murió todos los que estaban en el cuarto. Porque fueron varias veces el que él entraba al hospital y salía. Y entonces yo lo ocupo a él como ejemplo en esta meditación de la palabra, en el sentido de que usted y yo, hermano, deberíamos de proponernos cuidar nuestra salvación, lo que Dios ha provisto para nosotros por medio de Cristo Jesús, hasta el punto que determinemos que nuestro último aliento será para darle a Dios la gloria. Si es que tenemos que abandonar este cuerpo, hablando así como el apóstol Pablo, ¿verdad? Antes de que el Señor venga. Que nuestro último aliento sea para bendecir al Señor, darle gracias por su misericordia y darle gloria a Él por su bondad. ¿Alguien dice fuerte amén a eso? Tenemos que tomar la decisión de perseverar, como le prediqué recientemente. Si Jesús fue fiel, nosotros también tenemos que ser fieles a Él. Permanecer en fidelidad en cuanto a la obra que se ha hecho a favor nuestro.
Pues bien, aquí la palabra de Dios nos habla también de un elemento muy importante en el verso 19. Y dice que el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Esta frase es sumamente importante, ¿verdad? Porque nosotros, todos nosotros, y el Señor me enseñó eso, me lo hizo ver tan claro hace algunos pocos años. Nosotros, aunque seamos el más pequeño, el más reciente de los convertidos o de los adoptados como hijos de Dios, realmente hemos sido transformados en nuestro interior, en nuestra naturaleza por el Espíritu Santo, tal y como la palabra dice, que el que está en Cristo, nueva criatura es, y que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Nosotros, como hijos de Dios, como iglesia, como el pueblo de Dios salvado por medio del sacrificio de Cristo, hemos sido transformados en nuestro interior. Ha sido cambiada nuestra naturaleza. Hemos sido constituidos en templo y morada del Espíritu Santo, y hay un proceso, hay un tiempo para trabajar en nuestra vida, en nuestro desarrollo personal, de crucificar nuestras pasiones, de hacer morir lo terrenal, de desvestirnos del viejo hombre, y a ese proceso se le llama santificación. Todos nosotros deberíamos estar trabajando en nuestro proceso de santificación. Dígalo conmigo, santificación. Todo cristiano está en ese proceso de limpieza, de perfeccionamiento, en ese proceso de cambio, de transformación, de crecimiento, de avanzar hacia la madurez, de conocer más de la palabra, de poseer las promesas de Dios, de apropiarse de toda la provisión que Dios ha hecho para nuestra vida, pero sí particularmente de ser transformados y de ir siendo cambiados, como dice la palabra, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y este proceso, algunos lo hacen más largo de lo debido, otros se apresuran y lo acortan por causa de su dedicación, de su compromiso o de su entrega, pero ese proceso al final va a concluir con la manifestación de los hijos de Dios. Yo creo que todos nosotros, independientemente de los años que tengamos de ser cristianos, hemos dado más testimonio de muchas y de diferentes maneras. ¿Puedo obtener un amén a eso? Gracias, ya no me siento solo. Todos nosotros en nuestro caminar como cristianos, de muchas y de diferentes maneras, hemos dado más testimonio. Porque nadie que acepta a Cristo se convierte en una persona perfecta, que ya no falla, que no peca, y dependiendo de su diligencia, de su obediencia o de su temor, ese proceso de transformación va a ser algo que va a ser notable, visible. En algunas personas la entrega a Cristo es visible, pero prácticamente que en los primeros días. Otros pasan años para que la gente le tenga que preguntar: ¿y usted es cristiano? Sí, voy a la iglesia, le dice, porque no se le mira mucho el cambio. Habla todavía como mundano, todavía participa de las cosas que los demás participan, porque no ha habido una renovación de la mente, no ha habido una transformación, no ha habido un cambio que sea evidente. Pero independientemente de ese proceso de transformación, de crecimiento, de cambio en nuestra vida, de formación de nuestro carácter, la Biblia nos habla acerca de este evento, la manifestación de los hijos de Dios. Y esa manifestación de los hijos de Dios está claramente explicada en el verso 21. Avanzamos al verso 21 y ahí dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dos condiciones, dos posiciones: la esclavitud de corrupción. Según la palabra de Dios, nosotros éramos esclavos del pecado y teníamos como paga, como destino, la muerte eterna. Pero según la palabra de Dios, aquel a quien el Hijo hace libre es verdaderamente libre. Pero aquel al que el Hijo hace libre tiene que mantener esa libertad. La palabra de Dios nos amonesta que nosotros somos responsables de mantenernos en la libertad con la que el Hijo nos ha hecho libre. Ya fuimos libertados. Ahora depende de nosotros si nos esclavizamos al pecado. Depende de nosotros si nos volvemos atrás y nos enredamos en el mundo.
Depende de nosotros si le damos lugar al diablo. Depende de nosotros si dejamos que la carnalidad vaya creciendo porque nos ocupamos de las cosas de la carne. Depende de nosotros si nos volvemos esclavos de la corrupción. Entonces ahí es donde entra la responsabilidad individual del creyente. En ese trabajo personal de transformación, en ese trabajo de crecimiento, de renovación de la mente, de cambio de conductas, de reconocer la caída, el pecado, confesarlo, arrepentirse, apartarse de él. Es una experiencia de todo cristiano. Es una experiencia solamente nuestra. La gente sin Cristo no anda pensando en eso ni está ocupada en nada que ver con eso. Pero nosotros sí. Y esa manifestación de los hijos de Dios, de la cual la palabra de Dios habla, es un evento que yo creo que, al igual que al pensar en la nueva Jerusalén descendiendo del cielo, al igual que pensar en los cielos nuevos y tierra nueva, es algo que se queda corto para nuestro entendimiento y para poderlo describir. Pero la palabra de Dios nos anticipa y nos coloca algo así como que a usted se lo fueran a llevar de paseo y lo sacan allá del cantón río abajo y le dicen: mirad, vamos a ir a una ciudad con unos edificios que se llaman rascacielos, y se ponen a describirle a usted la idea de cómo será donde lo van a llevar, pero usted no se puede formar la idea porque no ha visto fotos. Lo más que usted ha visto siempre es la champa donde ha vivido su abuelita, donde ha vivido sus antecesores, su familia, y lo más que ha visto es una casa grande, ya con ladrillos y bien hecha, pero usted no sabe ni tiene la idea de que es un rascacielos. Entonces no le pueden ni dar la idea ni usted se la puede formar, porque nunca ha visto una foto, así que no puede realmente tener una claridad con respecto a eso. Pero usted se forma una inquietud, una expectativa, ¿cómo será? Y en esa posición en que nosotros estamos espiritualmente, al menos en lo particular, yo pienso: ¿cómo será la gloria de Dios? ¿Cómo será en el reino? ¿Cómo será el cielo nuevo, tierra nueva? Nadie, ningún ser humano puede describirlo. El apóstol Pablo dijo que él había ido al tercer cielo, pero no nos contó cómo era. Porque dijo que lo oyó incluso cosas inefables que no le era al hombre dada, no le era dado al hombre que pudiera oírlas. Y Juan también recibió ciertas revelaciones y le dijeron: sella el libro. Y Daniel también. Entonces todos nos quedamos con esa expectativa. Entonces, ¿cómo va a ser el asunto? ¿Cómo va a ser? Indescriptible por el momento, pero que tiene que causar una expectativa en nosotros en esta manera. Nosotros no podemos tener una idea clara, hermanos, de qué es lo que será un cuerpo glorificado, por ejemplo. Yo no puedo describírselo. Yo he dado la clase de espíritu en mi cuerpo un montón de años, pero yo no puedo al final describirle cómo va a ser un cuerpo glorificado. No sé si alguien puede, porque nosotros solamente tenemos idea de algunas características, de algunas cualidades, pero describir cómo va a ser un cuerpo lleno de gloria, nosotros nos quedamos cortos. Nos quedamos únicamente con la idea de que Jesús se transfiguró y sus vestiduras se volvieron blancas delante de Jacobo, de Juan y de Pedro. Pero eso no nos describe la condición de un cuerpo glorificado. Entonces aquí la palabra de Dios nos habla en términos generales acerca de que toda la creación está esperando un gran evento: la manifestación de los hijos de Dios. Que se manifieste quiénes son los hijos de Dios, y que se manifieste cómo son, la condición que ellos tienen, y que se manifieste algo: la libertad gloriosa absoluta que los hijos de Dios van a tener, en contraposición a la condición que antes tenían como esclavos del pecado, esclavos de la corrupción. Quiero poner un pequeño paréntesis aquí y darle una pequeña clave espiritual. Si usted es de aquellos que está ahorita mismo luchando con un pecado, si usted es de aquellos que se está sintiendo dominado o está dominado, usted es un creyente, usted ama al Señor, usted quiere ser fiel, pero concluye como el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Porque las cosas que quiero hacer, esas no hago, y las que no quiero hacer, eso hago. Hay una clave espiritual poderosa. Recuerde que solo es un paréntesis en su proceso de crecimiento, y es esta: renuncie. Dice la palabra de Dios que la gracia de Dios se ha manifestado, enseñándonos que renunciando a la impiedad, ahí está la clave,
Si usted está de alguna manera volviendo a esclavizarse, si usted está luchando con un pecado X, cualquiera que sea el nombre, renuncie. Ese es un acto de fe, ese es un acto espiritual. Párese delante de Dios y diga: Padre, en el nombre de Jesús, yo renuncio a este pecado. Ese es un acto espiritual, un ejercicio de su autoridad. Es el uso de la libertad que Cristo le ha dado para poder retener su libertad y poder continuar su camino como una persona libre. Cierro el paréntesis. La creación está esperando esa manifestación de la libertad gloriosa, porque todos, hermanos, en mayor o menor grado somos esclavos de algo, nos sometemos a algo, nos sometemos a ciertos temores, nos sometemos a ciertas circunstancias, nos dejamos mover. Un joven puede estar siendo movido emocionalmente por su novia o viceversa, la muchacha está siendo manipulada emocionalmente por el muchacho y nos esclavizamos, nos sometemos. Una mujer puede ser manipuladora de su esposo y aunque sea cristiano, y viceversa. El hombre está dominando a la mujer, la tiene realmente intimidada, la tiene como esclava, no está experimentando la libertad. Entonces todos de una u otra manera experimentamos ataduras. Y tenemos que, en base a la palabra de Dios, descubrir cuál es nuestra verdadera posición de libertad y saber usar esa libertad correctamente, no como ocasión para pecar, como dice el apóstol Pablo. Entonces aquí en este pasaje se nos habla acerca de que la creación en general ha sido destinada para un cambio, para una transformación, pero que el evento más importante es la manifestación de los hijos de Dios. Y por eso en el verso 22 dice que toda la creación gime a una y que a una está con dolores de parto. Algunas personas utilizan esta escritura para sostener que esa es la razón y lo traducen de otra manera, es que la tierra ya no aguanta con tanta gente, tanta contaminación, tanta destrucción, tanta deforestación, que ha causado que hayan inundaciones, que ha causado que la tierra pues deje de ser fértil en algunos lugares, que ya no haya lluvia en otras partes. Entonces la tierra, según un profeta, creo que el profeta Isaías, dice que iba a tambalear como un ebrio. Y la tierra está, en palabras del apóstol Pablo, con dolores de parto. Y es una forma figurada de decir, es que la tierra está a punto de dar a luz un nuevo orden, un nuevo sistema que Dios va a crear. Pedro habla acerca de que los elementos ardiendo se van a fundir y que va a haber fuego y que las estrellas van a caer y un montón de cosas que luego se explican también en Apocalipsis, para hablarnos de cielo nuevo y de tierra nueva. Y entonces Pablo ocupa este texto para decir, es que la tierra, toda la creación está con dolores de parto, está a punto de dar a luz a una nueva creación, a una nueva criatura, un nuevo orden, un nuevo sistema, un nuevo mundo, un nuevo reino, el reino de Dios sobre la tierra. Ahí se va a cumplir la oración del Padre nuestro: venga a nosotros tu reino. El reino de Dios viene a la tierra, iglesia. Entonces la tierra está en un sentido poético, espiritual, como con dolores de parto. Todo esto que está sucediendo es el preámbulo, es la anticipación para el nuevo orden, para el gobierno de Dios. Pero en ese gobierno de Dios, el evento más importante es la manifestación de los hijos de Dios. Es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y aquí es donde nosotros tenemos que ubicarnos, entendiendo que nosotros debemos de vivir esperando la adopción, esperando la redención de nuestro cuerpo. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2, es un texto que se conecta y se alinea perfectamente con la idea que el apóstol Pablo está compartiendo en Romanos 8. Vean lo que el apóstol Juan escribió, hermano. Amados, ¿cuántos aquí saben que son amados por Dios? Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Ahora somos hijos de Dios. Y oiga esto: y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, hermanos, lo que somos ahora no es ni la sombra de lo que Dios quiere que seamos. Yo vivo en libertad ahora.
Yo tengo gozo ahora, tengo paz, soy bendecido, soy un hijo de Dios, soy un heredero, pero todavía no se ha manifestado plenamente lo que Dios tiene como propósito para mi vida. Y ahí es donde yo tengo que enfocarme. Pablo y Juan están hablando de lo mismo. Juan dice: aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Cuando Él se manifieste, hermano, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. La manifestación gloriosa de los hijos de Dios tiene que ver con el cuerpo glorificado, tiene que ver con la entrada en la gloria de Dios, tiene que ver con esa posición eterna que se nos va a dar. Y usted tiene que vivir con esto en su mente, hermano. Nosotros nos bajamos al nivel humano y a veces vivimos pensando: me faltan 132 cuotas para pagar la casa, no sé cuántas levantan a usted, me falta tanto para pagar tal cosa, y nos proyectamos hacia el futuro. Pues esa capacidad de proyectarnos para el futuro deberíamos de usarla con respecto al reino y vivir con la expectativa del arrebatamiento de la iglesia, la expectativa de la transformación de este cuerpo mortal para ser un cuerpo inmortal, de este cuerpo corruptible siendo cambiado por un cuerpo incorruptible, de este cuerpo de vergüenza y débil cambiado por un cuerpo de gloria semejante al de la gloria del Señor Jesucristo. Esa es una expectativa que el creyente tiene que tener. ¿Y Juan está hablando de eso? Es que cuando Él se manifieste, que vamos a ser semejantes a Él, porque le vamos a ver tal como Él es. Y dice el verso 3, algo práctico, aplicable a nuestra condición presente: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que ese texto nos dice varias cosas. Número 1, que somos amados. Número 2, que somos hijos de Dios. Número 3, que tenemos que saber que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Pero número 4, tendríamos que estarnos purificando. La expectativa de lo que va a suceder tiene que afectar nuestra condición presente. Y la Biblia nos habla de esperar mucho. La Biblia nos habla acerca de la parábola de las 10 vírgenes esperando que apareciera el esposo. Y las 10 vírgenes realmente contienen una enseñanza relacionada con la iglesia en general. No toda la iglesia está esperando como debe al Señor. No toda la iglesia estará lista cuando el Señor venga. Y por eso la palabra nos habla de velar, de estar conscientes, de estar despiertos, de estar atentos. Muchos cristianos descuidan su comunión con Dios, descuidan el congregarse, porque como ya se puso de moda, en la tele lo veo, pastor. Mire, si que este asunto no es de que lo veo en la tele, lo veo en la compu, lo veo en el cel. Si aquí no es asunto de cuántos fans tengo yo, hermano, de cuántos seguidores tengo y cuántos likes reciba. Aquí el asunto es su comunión con Dios, su comunión con los hermanos, su integración dentro de la familia de Dios, su relación con otros. Yo me imagino que algunos hermanos hasta pensarán de esta manera: es que yo creo que es mejor ir a la iglesia, así no me meto en problemas. Oigo palabra, porque se hablan algunos, ¿verdad? Oigo palabra, oigo la alabanza y no me meto con nadie. Pues resulta que Dios fue el que se inventó que usted se metiera con muchos, porque el hierro con el hierro se afila. Aquí es donde usted tiene que ejecutar el perdón. Aquí es donde usted tiene que ejecutar el servicio los unos a los otros. Dios fue el que se inventó la iglesia, hermano. Dios fue el que diseñó esto como un esquema de convivencia, de relaciones, de amor, de perdón, de servicio. Si es que Dios pudo haber dicho o haber hecho un plan diferente que no involucrara el que nos congregáramos. Pero Dios tiene propósitos en su sabiduría relacionados con congregarnos, y parte de esos propósitos se llevan a cabo a través de las relaciones personales, donde usted tiene que perdonar, donde usted tiene que servir, donde usted tiene que honrar a otros, donde usted tiene que someterse a la autoridad,
o usar la autoridad. En fin, son aspectos que van formando nuestro carácter y que no lo podemos ver o no lo podemos entender, pero es parte del propósito de Dios. Entonces, volviendo al asunto que hablábamos acerca de la santificación, aquí en el verso 3, Juan lo que dice es: y todo aquel que tiene esta esperanza de que va a ser semejante al Señor, de que va a recibir un cuerpo glorificado, de que va a entrar en la gloria eterna, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Dios es puro. Entonces, el tiempo de nuestra espera, mis hermanos, como hijos de Dios, de la redención de este cuerpo y de la adopción como hijo, es un tiempo de purificación, es un tiempo de limpieza, es un tiempo de practicar la justicia, es un tiempo de tener cuidado de uno mismo, de la conducta, de las palabras, de la fe, del amor, como Pablo le dijo a Timoteo: tiene que ser ejemplo en conducta, en palabra, en amor, porque nosotros como creyentes todos estamos en ese proceso de transformación, estamos en ese proceso de crecimiento, y estamos en esa expectativa, en esa espera de la manifestación de nuestro Señor. Ahora, el verso 23 habla al final de la redención de nuestro cuerpo, y nosotros podemos ver en el libro de Efesios, capítulo 1, verso 13, que según la palabra de Dios nosotros hemos sido, habiendo oído la palabra de verdad, del evangelio de la salvación, y habiendo creído en el Señor, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Allá nosotros en el verso 23 de Romanos 8 leíamos que nosotros tenemos las primicias del Espíritu. Y acá en Efesios capítulo 1 verso 13 dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Son frases que en la palabra de Dios se utilizan para establecer esta verdad. Dios en su gracia, Dios en su sabiduría determinó recrearnos. Y lo que Dios hizo fue, nos dio de su Espíritu. Y por eso la palabra de Dios dice que nosotros somos participantes de la naturaleza divina. ¿Cuántos son participantes? Amén. A eso es a lo que la palabra de Dios se refiere como nueva criatura. Lo dije recientemente, solamente una vez he enseñado eso acá. Realmente lo enseñé en los Estados Unidos cuando Dios me dio ese entendimiento. Y muy interesante, por cierto, se lo voy a compartir ahora. Nosotros sabemos que Dios creó todas las cosas. Creó lo que se conoce como el mundo mineral, el mundo vegetal, el mundo animal, y luego la creación humana, hablando de la tierra. Y aparte de eso, la creación celestial, donde hay querubines, serafines, donde hay ángeles, donde hay diferentes posiciones y rangos en las huestes celestiales. Pero es interesante entonces entender que cuando la Biblia dice nueva criatura es el que está en Cristo, la palabra nueva criatura realmente significa una creación que no existía antes, sino que es una nueva criatura. Los ángeles ya existían, los humanos ya existían, los animales ya existían, los vegetales, los minerales, pero Dios hace una nueva criatura con los humanos caídos. ¿Cuál es esa nueva criatura? Es la nueva creación cuando el Espíritu de Dios se une al Espíritu humano, y esa nueva criatura se llama hijos de Dios. Desde el momento que existe el nuevo nacimiento, existe el mundo mineral, el mundo vegetal, el mundo animal, los seres humanos, los hijos de Dios y los ángeles. ¿Cuántos me entendieron ya? Dios creó una nueva criatura de los humanos. Dios creó hijos de los humanos. Porque la palabra dice que el ser humano nace por la voluntad de carne y de sangre, de voluntad de hombre. Pero el Hijo de Dios nace por la voluntad de Dios, por su Espíritu. Entonces la nueva criatura que somos nosotros
es la recreación que Dios ha obrado en nuestra vida, siendo humanos caídos, pecadores, enemigos, corruptos, esclavos del pecado y destinados a la muerte, enemigos de Dios en algunos casos. Dios, por su Espíritu, hace una nueva creación, y esa nueva creación son los hijos de Dios. Pero nosotros, que somos hijos de Dios, todavía estamos a la espera de que se manifieste lo que hemos de ser. Fíjese que esto es sumamente interesante de entenderlo, ¿no? Porque cuando uno piensa y dice, por ejemplo, a alguien: mire, ya vio mi nuevo carro, mire que este es, ¿y qué año es? 2015. No está tan nuevo que se diga, ¿verdad? Sí, pero para él es un nuevo carro, porque está recientemente usándolo. Es un carro viejo, un carro que ya tiene sus años. Nuevo carro sería salir sacado de la agencia. Este es mi nuevo carro. Pero resulta que en los términos originales de la palabra, la nueva creación, no es algo que ha sido arreglado, no es algo que ya existía antes, sino que es algo totalmente nuevo. Entonces significa que si usted tiene un carro arruinado y lo tiene abandonado por años y decide invertirle todo lo necesario para repararlo todo, pintarlo y cambiarle hasta la tapicería, usted puede decir: me quedó como nuevo, pero no es nuevo. Amén. Sigue siendo un carro viejo. ¿Por qué le estoy hablando de carro? Porque lo quiero comparar con usted. Dios no nos ha remendado, iglesia. Dios nos ha hecho nuevas criaturas. Dios no nos ha maquillado, medio nos ha reparado. No, Dios nos hizo renacer por su Espíritu y nos ha dado la posición de hijos de Dios. Ni a los ángeles Dios ha llamado hijos, pero a nosotros Dios nos ha llamado hijos. Y este texto dice algo sumamente interesante, ¿no? Que Dios nos ha dado las arras que el Espíritu Santo nos ha sido dado como las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de la gloria. Nos vamos a Gálatas 4:6, y al hablar del Espíritu Santo que Dios nos ha dado y que Dios ha enviado a nuestros corazones, dice que por cuanto somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Dios nos hizo sus hijos. No solamente dijo: voy a hacer de caso que son mis hijos. Yo puedo hacer de caso que algunos son mis hijos. De hecho, lo he hecho como iglesia, en el sentido de sacar a algunos niños con nosotros y véngase, y lo he tratado como mi hijo. Pero una cosa es que yo diga: lo voy a tratar como si fueran hijos, voy a hacer de caso que son mis hijos. Y otra cosa es que usted sea hecho un hijo de Dios, y que como tal usted tenga por el Espíritu del Hijo la libertad de llamarle a Dios Abba, Padre. No, ustedes no se emocionan suficiente. Voy a mostrarle algo. Marcos capítulo 14, 36. Voy a mostrarle quién es el único que llamaba así a Dios. Nadie más. Ni los profetas, ni los reyes, ni David, el hombre conforme al corazón de Dios. Le voy a mostrar Marcos 14, verso 36. Está hablando de Jesús. Jesús decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Solo Jesucristo llamaba a Dios Abba, Padre. Pero luego la nueva creación, luego los hijos de Dios, por el Espíritu, podemos abrir nuestra boca y decir: Abba, Padre. Podemos expresar ante Dios nuestro reconocimiento de que Él es nuestro Padre y de que nosotros somos hijos, porque la palabra de Dios dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, hermano, al hablar acerca de la esperanza que nosotros tenemos de adopción, al hablar acerca de la expectativa de ser redimidos de este cuerpo de muerte, de ser libertados y de que se manifieste en nosotros esa libertad gloriosa de los hijos de Dios, tenemos que unirlo con el hecho de que mientras nosotros esperamos esa manifestación, tenemos que estarnos purificando. Tenemos que tener cuidado de no enredarnos,
de no convertirnos en esclavos, de no volver atrás. La palabra de Dios dice: el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará mi alma. Tenemos que tener cuidado de no retroceder, de permanecer en fe, de retener esa esperanza, de hacer más firme nuestra profesión en palabras de otro apóstol, y de purificarnos sabiendo que Dios es puro. Y podemos tener esta certeza. Volvamos a Efesios capítulo 1, verso 13. Necesito el grupo de alabanza que suban, por favor. Efesios capítulo 1, verso 13. Dice que nosotros, habiendo oído la palabra, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, que bueno, yo oí la palabra, yo creí la palabra, y por eso yo fui sellado con el Espíritu Santo. Se me dice entonces que el Espíritu Santo es las arras de mi herencia, hasta que yo pueda redimir la posesión adquirida para alabanza de la gloria de Dios. Se me dice entonces de que yo tengo una garantía, y aquí es donde quiero concluir, iglesia. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Mientras se manifieste lo que hemos de ser, tenemos que purificarnos. Tenemos que cuidar nuestra vida, cuidar nuestro corazón, retener nuestra fe, retener nuestra profesión, mantener la libertad que Cristo nos ha dado, mientras llegue el momento de la redención. Y podemos estar seguros de nuestra redención, porque Dios, como anticipo, ya nos dio su Espíritu. Dios ya nos dio su Espíritu Santo como anticipo. Dios ya nos ha sellado con el Espíritu Santo, y el verso 14 dice: las arras de nuestra herencia. Las arras son, en el contexto de un matrimonio, las monedas que simbolizan la riqueza que el esposo va a compartir con la esposa. Y probablemente para nosotros, al igual que sucedió conmigo, yo me casé ignorando muchas cosas, y eso me llevó a cometer muchos errores, pecados, por no entender el pacto matrimonial, por no entender el simbolismo, la importancia de tantas cosas. Probablemente nosotros leemos eso en la palabra y sí, hemos sido sellados con el Espíritu Santo, que es las arras. No sabemos ni qué significa ni cómo se aplica. El entregarle el hombre a la mujer las arras significaba: toda mi riqueza está disponible para ti. Hombres, eso es lo que significa tener una esposa. Todo lo que tengo estará disponible para ti. Pero no es porque nosotros, de nuestra naturaleza bondadosa, lo querramos hacer, sino porque el principio es que Dios, que es el que diseñó el matrimonio, ocupa el matrimonio como una sombra de lo que en realidad es la relación entre Él y su iglesia. Y por eso la palabra dice que Él se entregó a sí mismo para presentarse una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga. Él se dio a sí mismo, se dio todo. Y Jesús, orando por los discípulos, dice: Padre, la gloria que tú me diste les he dado. El hombre le debe dar gloria a la mujer. La gloria que el hombre tiene, el hombre debe dársela a la mujer. Y la mujer se lo regresa al hombre, le regresa la gloria al hombre en cuanto a la honra, en cuanto a la actitud junto a él, en cuanto a la relación, en cuanto al trato. Y eso es un ambiente de bendición. Pero lo que quiero que entienda realmente es el hecho de que el Espíritu Santo en usted es la garantía de que usted va a recibir un cuerpo glorificado. El Espíritu Santo en usted, con la evidencia de que usted tiene la libertad de llamar a Dios Padre, es la garantía y la seguridad de que usted va a recibir un cuerpo glorificado, de que usted va a entrar en la gloria, de que usted va a tener parte en la manifestación gloriosa de los hijos de Dios.
El Espíritu Santo en usted es la garantía de lo que Dios ha hecho. Y tiene que tomarlo como tal, para que no viva así como que es posible, que tal vez, que quizás. No, es una seguridad. Jesús derramó su sangre, Jesús ha derramado su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es la garantía de que nosotros podremos recibir todo lo que Él dice en su palabra, que ha sido provisto para nosotros. Entonces nosotros solamente nos resta permanecer en esa actitud de dependencia, de obediencia, de temor y de purificación, porque Dios es fiel y su palabra es verdad. Y nosotros que hemos creído debemos de retener esa palabra, debemos de permanecer en esa convicción, entendiendo. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Y finalmente, póngase de pie mientras proyectamos el verso 24. Romanos 8:24. Oiga esto: porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Oiga esto, se lo repito: en esperanza fuimos salvos. Sí, Dios ya nos salvó, Dios ya nos resucitó, pero estamos en la espera de la manifestación, estamos en espera de la glorificación, estamos en espera de que se manifieste lo que hemos de ser. Y mientras continuamos en esta espera, tenemos que vivir con paciencia, aguardándolo, con expectativa, pero también tenemos que vivir con sabiduría, guardándonos sin mancha del mundo, limpiándonos, practicando la justicia, sirviendo, honrando, adorando a Dios. Así que la palabra claramente lo dice: la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Esta mañana, iglesia, el enfoque es: no solamente tenemos la base del hecho consumado por el Señor Jesucristo en la cruz, su sangre derramada, sino que tenemos el hecho del derramamiento del Espíritu Santo como una base y como una seguridad para seguir esperando la adopción, para seguir esperando la redención de este cuerpo de muerte, de este cuerpo débil, de este cuerpo miserable, como lo llamaba el apóstol Pablo. Y mientras vivimos en esa expectativa, sigamos viviendo en el temor de Dios, sigamos dando fruto, procuremos hacer firme nuestra determinación, procuremos honrarle, procuremos ser agradables a Él, procuremos vivir para la alabanza de su gloria. Oramos y luego cantamos este